Bueno, vamos a comenzar grabando la clase. Em, lo que recomiendo para continuar y terminando con diodos de potencia, necesito, si ustedes pueden leer las notas de lectura que se encuentran a continuación de la carpeta de diapositivas, van a encontrar las notas de lectura. Por ejemplo, diodos de potencia, BJT, MOSFET, tiristores. Bueno, lo que necesito que ustedes lean como tema de lectura es diodos de potencia y BJT. Esos son los dos que necesito que ustedes lo tomen como tema de lectura. Resumiendo sobre lo que vimos la clase pasada, vimos la estructura del diodo de potencia, en las cuales tenía una capa extra sobre el sustrato, tienen la capa extra que se llama drift, zona drift, o también en español la traducen como arrastre, pero es una zona de baja concentración de portadores, digamos, en español es muy difícil encontrar una palabra que represente esto. Bueno, en el libro de Ned Mohan, pasado al español, lo tradujo como región de arrastre. Luego tienen la gran concentración de portadores P, y esto hace que esta zona de drift, el ancho de esta zona permite poder soportar mayores tensiones que las que hubiera podido permitirse en casos normales, digamos. Luego tienen, a raíz de esto, que el diodo de potencia puede tener una caída de tensión cuya dependencia con la corriente, la caída de tensión dependiente de la corriente, esta curva es dependiente logarítmicamente en los diodos tradicionales y 1 sobre R-on en los diodos de potencia. Lo que hace que el diodo sea de potencia, tenga una caída de tensión un poco mayor que la que normalmente tendría. Luego van a tener un poco de teoría, que quedaría como tema de lectura, teorías acerca de estos dispositivos de potencia, teoría, digamos, de tecnología de materiales. No sé si me ven en la cámara, yo no estoy viendo el retorno de mi cámara, pero ¿ustedes ven? Sí, a usted lo vemos, profesor. Ah, listo, listo. Bueno. Fíjense, lo que dice acá en la diapositiva es que la región drift, esta región, es una región en la cual se produce un fenómeno que se llama modulación de la conductividad. Esto no lo habían visto de esta manera en electrónica general y se ve acá en electrónica de potencia justamente por tener esta zona drift. Este ancho WD, que es el ancho de drift, hace que aquí tienen una gráfica en donde tienen concentración de portadores o distribución de los portadores en cada una de las zonas en base a la longitud X, digamos. Resulta que esta zona tiene una gran distribución de portadores, sin embargo, es una zona de baja concentración de portadores. ¿Qué está ocurriendo acá? Bueno, que el exceso de portadores, tanto de una zona como de la otra, de esta zona como de la otra, van a parar justamente a la zona drift. Y eso hace que la concentración de portadores total en la zona de arrastre sea mucho mayor que la que normalmente hubiera sido. Eso hace que la caída de tensión directa se reduzca sustancialmente. Esta reducción de la resistencia de conducción del dispositivo hace que, digamos, los dispositivos de electrónica de potencia tengan una resistencia bastante baja a pesar de tener un gran ancho de la zona drift. Esto se llama modulación de la conductividad. Este es el detalle que van a encontrar diferente de los diodos de electrónica de potencia, clásico, digamos. Luego van a tener, bueno, un poquito más de teoría, lo que vimos ya la clase pasada de la
características de conmutación del dispositivo, tanto en el encendido como en el apagado, y luego la distribución o la densidad o inyección de portadores. Esto es lo que ocurre en el tiempo durante el encendido, es decir, esto es al inicio y luego se produce esta distribución de portadores, una gran distribución, y la gran distribución justamente ocurre en la zona de arrastre o la zona drift, que es como producto de la modulación de la conductividad. Y en el apagado se produce el proceso inverso. Y en el apagado, fíjense que aquí, en estas zonas, pueden observar que ya prácticamente se vació la distribución de los portadores, sin embargo, en la zona drift todavía no. Este es un fenómeno que ocurre y que ustedes lo ven como proceso de apagado, como tiempo de almacenamiento y tiempo de transición. Eso es todo lo que yo necesitaba que ustedes vean de esta nota de aplicación o de esta nota, digamos, tomada del libro de Ned Mohan, que lo tienen en español y en inglés, como el capítulo, digamos, de Dios. Este sería el capítulo 20. Y lo mismo van a tener para el caso de BJT. ¿Está Así subida que, la obra virtual, profesor? sí. Okay. Sí, digamos, las notas, estas, los capítulos 20, 21, 22, creo que sí. Si no están, ahora me fijo cuando terminemos la clase y las conecto, las pongo ahí. De todos modos, son parte del capítulo que ustedes tienen de Ned Mohan, que lo tienen en inglés y en español. La diapositiva en realidad es un resumen, es una diapositiva que realizó Ned Mohan para dar sus clases, así que la tienen directamente en la diapositiva generada por él. Si no, tienen el libro directamente. Pero yo a esa diapositiva, si no las puse, me voy a fijar ahora al finalizar la clase para ubicarlas como parte de la clase que necesitan ustedes tener. Bien, hay que cerrar el libro. Vamos a continuar entonces ya, pero directamente con la diapositiva de hoy. Que es entonces... Profesor, Sí, antes de que empiece, sí, esos capítulos del 19 al 28 del Mohan sí. están, pero están subidos en la carpeta de la unidad 2, en características de semiconductores de potencia, transistores. Uno abre ahí la librería y ahí salen los capítulos. Pero Ah, también, listo. aparte de transistores, también están diodos y todo lo demás. Perfecto. Entonces está, ubíquenla ahí. En última instancia yo los podría poner de otra manera, pero lo van a encontrar. Están ahí en las diapositivas esas, que son muy interesantes porque están bastante resumidas. Ustedes necesitan tener un resumen sintético del tema tecnológico. Es decir, la tecnología de los materiales es muy importante. Yo incluso le he dejado 2 libros de dispositivos de electrónica de potencia, 2 libros muy importantes que son los más, digamos, populares libros que se utilizan en las distintas universidades, pero esos libros son demasiado detallistas y ustedes no deberían perder tanto tiempo en eso, sino ubicarse directamente con las conclusiones para poder utilizar los dispositivos en la manera que nosotros lo necesitamos, que es aplicar el dispositivo. Vamos a continuar entonces con SCR de potencia. Los tiristores, vamos a encontrar distintas tecnologías de tiristores, pero los tiristores básicamente van a encontrar entonces SCR o los tiristores clásicos, los GTO, los MCT, los RCTs y los TRIAC. Los TRIAC son dispositivos bidireccionales. Estos dispositivos no los vamos a utilizar en realidad en la clase, digamos, no lo necesitaríamos. Ya después voy a explicar por qué no se pueden utilizar los tiristores, sí los SCR y algunos otros dispositivos. La teoría que ustedes vieron en electrónica, en la materia electrónica, acerca de los SCR, es exactamente la misma que la que nosotros necesitamos. Así que no vamos a hacer mucho hincapié sobre el tema de SCR en lo que es la tecnología, porque es exactamente idéntica a lo que ustedes ya vieron. Sí voy a hacer algunos repasos. ¿Por qué razón? Porque hay ciertos detalles que nosotros necesitamos tener en cuenta para lo que es la utilización de los dispositivos, que es lo que son las características del dispositivo. Las condiciones requeridas o necesarias para el encendido y las
requeridas para el apagado de un tiristor. Entonces vamos a ir a la cámara, voy a mostrar algunos detalles en la cámara. Si ustedes tienen un tiristor, bueno, sobre el tiristor, entonces, el requerimiento para encendido de un tiristor sobre el ánodo y el cátodo es que se cumplan ciertos criterios. El criterio número 1, polarización positiva, es decir, positivo en el ánodo y negativo en el cátodo. Es decir, que sobre los bornes del dispositivo haya una polarización directa. Esa es una de las condiciones para que el tiristor pueda conducir. Condición número 2, que la corriente, digamos sería acá, perdón, la corriente sobre la compuerta, que le vamos a llamar IG, tenga una característica apropiada. Sobre esto voy a tener como conclusión una tensión VG. Una vez que uno aplica una corriente sobre la compuerta, voy a tener una tensión VG como respuestas a esa corriente. Es decir, es un dispositivo comandado por corriente. Condición número 2. Condición número 3, que la carga en la cual está conectado el dispositivo pueda generar una corriente de ánodo circulando hacia el dispositivo y que ese valor de corriente sea IA mayor que IL, que se llama la corriente de enganche. Esa es la condición o requerimiento, son las condiciones para que el dispositivo pueda engancharse. ¿Alcanza con esto? No. Hay otro dato más, que este valor de corriente dure un tiempo al menos o mínimo llamado corriente IQ-ON. O sea, la corriente, o también suele llamarse I-ON directamente, de compuerta, digamos no de compuerta, disculpen, de ánodo. Ese valor de corriente necesita tener ese tiempo, digamos, que es un tiempo mínimo. Si ese tiempo ha ocurrido en las cuales IA es mayor que IL, en este caso, entonces el dispositivo se dispara, o sea, queda enganchado. Luego podemos eliminar la corriente de la compuerta y el dispositivo va a permanecer enganchado, por más que nosotros retiremos la corriente de la compuerta. Otro detalle, si yo quiero ahora apagar el dispositivo, quiero desconectar el dispositivo, bloquearlo, el requerimiento para el bloqueo es, recuerden que yo ya he eliminado la corriente de compuerta, es decir, el dispositivo, el tiristor, está enganchado, he eliminado la corriente de compuerta, sin embargo está circulando una corriente por el ánodo porque tiene polarización positiva y porque está circulando una corriente. Pero no tengo corriente de compuerta porque la he eliminado. El dispositivo sigue enganchado. Ahora, si yo quisiera apagarlo, no lo puedo apagar por el mando de la compuerta. ¿Cómo lo apago? En circuitos de conducción alterna, en donde la red es alterna, la tensión sola, por cuestiones o características de la tensión, cruza por cero. Ese cruce por cero hace que la corriente de ánodo, en algún momento, ya sea en el mismo instante o con un retraso, o con un delay, la corriente cruce por cero. El requerimiento para que el dispositivo se apague es que IA, su valor IA, alcance el valor IH
que se llama corriente de mantenimiento, o en inglés holding, y ese valor ocurra por un tiempo parecido al tiempo TRR, o al tiempo de recuperación inversa del diodo. Este es un tiempo que se llama, para el tiristor, TQ, que es un tiempo un poquito mayor que el TRR. Es decir, la corriente IA debería reducirse hasta un valor IH, y cuando sobrepasa ese valor en decrecimiento, el dispositivo se bloquea por sí solo. Es decir, se bloquea por el lado de salida. No lo puedo bloquear por la compuerta. Hay dispositivos que se llaman GTO, o Gate Turn Off. Este dispositivo sí se puede apagar desde el lado de la compuerta. Vamos a ver un poquito en detalle después. Así que, para poder saturar el dispositivo o enganchar el dispositivo, necesitamos polarización directa, necesitamos que el mando de la compuerta tenga una corriente apropiada, después vamos a ver qué es ese valor apropiado, y luego necesitamos que la corriente de la carga IA alcance los valores IL. Y luego para apagado es el IH. Esas son las dos características requeridas para la conmutación del dispositivo. La mala noticia es que el dispositivo no se puede apagar por la compuerta. Que el dispositivo ideal, ¿cuál es? Aquel que yo pueda controlar desde el mando el encendido y el apagado. Por esa razón los tiristores solamente se utilizan en aplicaciones de alterno. Antiguamente se utilizaban en continua, pero había que hacer circuitos externos de ayuda para que el dispositivo pueda apagarse por el lado de salida, cosa que es bastante complicado de implementar. Aquí tienen voy a poner, ahí está. Acá tienen el dispositivo tecnológicamente tomado del libro de Semicron, del manual de Semicron, que es exactamente similar al que ustedes ya vieron en electrónica general. Así que sobre esto mucho no vamos a hablar. Esta característica que ustedes vieron, yo la tomé de los libros de electrónica general, así que acá no hay cambio. Vamos a comentar acerca de las hojas de datos. Bien, la hoja de datos de los dispositivos van a encontrar también tiristores pequeños para aplicaciones de muy baja potencia, o tiristores con el encapsulado muy parecido al que ustedes ya estaban acostumbrados a ver o vimos en diodos, que es el disco de perno, el tipo perno. Luego, disco de hockey y el tipo PAC. El disco de hockey es para más alta corriente, o sea, para 3000 amperes, y actualmente hay mucho más que esto, llegan hasta los 6500 amperes. Y el PAC hasta 500 amperes aproximadamente. ¿Qué otra característica más aparece en los tiristores? Bueno, aparecen algunas características que pueden observar acá, como DVDT, y como DIDT. Esta característica no estaba en los dispositivos, en los diodos, y el TQ sería equivalente al tiempo de recuperación inversa, el TRR. Entonces, vamos a hablar acerca de las características de los tiristores. Tiene la tensión inversa máxima, que de la misma manera que lo veíamos en el diodo, la inversa máxima repetitiva y no repetitiva, que en la mayoría de los manuales es una sola. La corriente del tiristor, que en el diodo se llamaba IF, bueno, en el tiristor se llama IT, en la mayoría de los manuales, pero esto depende también del fabricante, pero es la corriente de conducción directa, promedio RMS y máxima no repetitiva. Esta característica es muy similar a la del diodo, así que no la vamos a repetir. El I cuadrado T también es similar a la del diodo.
El TQ es equivalente al tiempo de recuperación inversa y el QRR es similar al que ya vimos en diodos. Estas dos características de la derecha ahora aparecen nuevas. Vamos a empezar con la DVDT crítica. ¿Qué es la DVDT? En muchas ocasiones van a encontrar tiristores conectados en configuraciones, por ejemplo, dependiendo de la conexión que ustedes se encuentren, pero el tiristor, supongamos que ustedes tienen un tiristor en una conexión tipo puente, tienen un tiristor conectado aquí y otro tiristor conectado en la parte inferior. Fíjense que yo le di un mando del tiristor, este es el bus arriba y abajo la masa. Es decir, ahí tienen, y la carga estaría conectada por allá. Bueno, esto lo vamos a hacer. Esta sería la conexión del dispositivo y nosotros, nuestra intención sería la siguiente. Supongamos, este dispositivo, este tiristor que está en el lado inferior, que esté apagado y que en toda condición a partir de ahora permanezca apagado. Y el tiristor superior lo vamos a encender. Entonces le aplicamos, aquí tiene tensión positiva, o sea, tienen polarización positiva sobre la carga y disparamos el tiristor. Cuando disparamos el tiristor superior se va a encender. Si las condiciones de encendido se dan, y las que acabo de mencionar. Pero el tiristor de abajo se va a encontrar en una situación. ¿Cuál? Que va a encontrar la tensión en el borne ánodo y cátodo, va a sufrir algo así como un escalón. Este sería tensión-tiempo. Entonces va a encontrar con un escalón. Bueno, disculpen, el 0 está acá. Este sería el escalón de tensión que nos vamos a encontrar en los bornes ánodo y cátodo. Si hacemos un zoom de esto, vamos a encontrar que, bueno, no es tan escalón, tiene una pendiente. Esa pendiente es DT. Esto es tiempo, entonces, y esto es tensión de ánodo. Entonces, como el dispositivo es real, no es ideal, entonces puede haber una capacidad parada entre el ánodo y la compuerta, cuyo valor le vamos a llamar capacidad ánodo-compuerta. Y esa capacidad puede hacer que circule una corriente corriente de compuerta, cuyo valor le vamos a llamar IG es igual a la capacidad ánodo-compuerta por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. ¿Qué tensión? Entre el ánodo y el cátodo. Si la capacidad es finita, esta derivada es grande, no el valor en sí, porque puede alcanzar de 0 a 100 voltios, pero no es el valor lo que importa, sino la derivada de ese valor. Esa derivada me da un valor muy grande en este producto IG, va a producirse una IG que puede ser la requerida dentro de las condiciones que me para el encendido. Y fíjense, tienen una positiva y tienen una inyección de corriente de mando. Se están dando las condiciones de encendido de un dispositivo que está apagado y que permanezca apagado. Entonces, la DVDT en un dispositivo, la derivada de la tensión con respecto al tiempo, es característica del tiristor a impedir el autocebado. Es decir, que no se dispare indebidamente. Hay una manera de solucionar esto. ¿Cómo se? Bien, generando aquí un cortocircuito. Si yo genero un cortocircuito entre el ánodo y el cátodo, por más que hubiera una DVDT y una capacidad finita, el valor se va a ir a la masa, digamos, más propia, digamos, a su Disculpe, profesor. sí. Lamento interrumpir, se está escuchando entrecortado.
Estamos perdiendo un poco lo que dice. Está bien. A ver, Eh, a ver, no sé si es su auricular o si es si es pues, la red, no sé. no, la impresión de que es mi micrófono, porque el cable de mi micrófono. ¿Ahí? ¿Me escuchan mejor? A ver, intente hablar. ¿Ahí me escuchan mejor o se Mm, sigue más o, sintiendo entrecortado? más o menos, está un poco mejor, pero igual. Porque me parece que es el cable de mi auricular, porque mm, también eso mismo lo siento en mi... claro. Bueno, a ver, voy a continuar y ustedes díganme si me sienten entrecortados. También puede ser la red. Ten en cuenta que la red está muy saturada y, pues, yo siento mucho delay en mi propia incluso. Así que, bueno, retorno. Yo, yo creo que es el teléfono que está filmando, porque cuando estaban las filminas hace un ratito se escuchaba bastante bien. Bien. Sí, puede ser. Bueno, voy a repetir entonces. La DVDT crítica de un tiristor ocurre de la siguiente manera. Si tengo una conexión de dispositivos en donde el dispositivo que está apagado y quisiera que permanezca apagado, cuando el dispositivo se encuentra, ¿me escucha? Se quedó el puntero clavado. Sí, sí, lo escuchamos entrecortado como antes, pero se lo escucha. Bien, yo también te escuché a vos entre... Se ve que tenemos un problemita con la red entonces, con internet. Sí, porque se tilda el video también. Sí, sí, se tildó el video del notador. ¿Volvemos? Bueno, voy a intentar a Adelante. ver vamos a volver al DVDT crítico. El DVDT crítico del tiristor ocurre de la siguiente manera. Cuando el tiristor que esté conectado y en condiciones de apagado y quisiera que permanezca apagado, pero si el tiristor entre sus bornes ve una derivada de tensión debido a otras conexiones, debido al tema que sea, pero hay una derivada de tensión entre sus bornes, esa derivada de tensión multiplicada por la capacidad ánodo con puerta me puede producir una corriente que puede alcanzar a ser la corriente requerida para el encendido del dispositivo. Y se estarían dando entonces las condiciones de encendido, porque las condiciones de encendido que yo les comenté son polarización positiva, está dando. Corriente de mando, se está dando. Como este tiristor, supongan, del lado superior está conectado, entonces puede darse, si este tiristor está conectado, está saturado, que si el dispositivo del lado inferior se intentara conectar, va a haber una corriente ánodo-cátodo también superior a la corriente de enganche y el dispositivo se va a enganchar. Y va a generar un cortocircuito. Entonces lo ideal es que esta DT sea muy alta en los dispositivos. Y este es el tema, las cuales los no pueden avanzar. Tienen una DVDT crítica o una derivada de tensión crítica muy baja. Esto hace que los dispositivos tiendan a autocebarse por bajas derivadas de tensión entre sus bornes. Bueno, volvamos a las diapositivas. Bueno, esta es la derivada de tensión crítica. La derivada de la corriente crítica es más sencilla. Es simplemente cuál es el valor de corriente que el dispositivo acepta cuando está encendiendo. Es decir, no solo el valor de la corriente, sino la derivada de ese valor cuando está en proceso de encendido. Esa derivada no puede ser infinita, tiene que tener, es un valor bastante
importante, pero no es un valor muy alto, que digamos. Profe, ahora se escucha perfecto, es el celular, ahora es cuando pone la Cuando pantalla de pongo la la pizarra. cámara. Es cuando pongo la Exacto. cámara. Bien, bien, bien. Entonces tengo problema con mi computadora, con el delay de mi computadora. Ya voy a ver si busco otro método para utilizar la cámara, porque la cámara la estoy pasando por la web y estoy haciendo todas unas cosas raras que al final, si yo puedo conseguir una cámara que directamente me muestre, lo puedo solucionar de una manera mucho más sencilla. Bueno, volviendo al tema. Tiene entonces otro detalle que es el IH y el IL que les comenté recién. Y aparece otra nueva característica en los dispositivos que es el IGT, el VGT, el IGD y el VGD. Estas características las voy a mostrar directamente en una hoja de datos, así no voy a la cámara. Este es un datasheet de un tiristor, donde pueden ver la curva característica de la compuerta. O sea, el requerimiento para la compuerta. ¿Cuál es la curva típica de una compuerta? Es la curva de un diodo. Pero ¿qué ocurre? No puede ser de un diodo en los dispositivos, en los tiristores, por cuestiones físicas del fabricante. Es decir, el fabricante no les puede asegurar que para todo el lote de tiristores que ha fabricado, la curva sea una sola. ¿Qué es lo que el fabricante dice? Bueno, delimita entre un valor máximo y un valor mínimo. Entonces le da dos curvas y le dice, dentro de esa curva, el tiristor que ustedes disponen está, pero cuál es el punto exacto no les puede asegurar. Esto ocurre con los tiristores debido al proceso de fabricación y a la baja exactitud que tienen en la curva de la compuerta. Entonces, la curva típica del diodo, que sería la curva de la compuerta, del lado de este eje que tiene en el lado de abajo, es el eje de la corriente. Y del otro lado es el eje de la tensión. Es decir, el mando ocurre por este eje, que es el mando de la compuerta. Una vez que ustedes introduzcan una corriente sobre la compuerta, van a tener una caída de tensión en la compuerta producto de esa corriente. Entonces, el fabricante, ¿qué les dice? Les dice, como la escala generalmente es doble logarítmica en el eje Y y logarítmica en el eje X, o en el eje de la corriente y en el eje del voltaje, al ser doble logarítmica, la recta de carga es una curva, que es esta que ven ahí, que es la recta de carga de 20 voltios, 20 ohms. Es decir, si ustedes pusieran una fuente de tensión de 20 voltios y una resistencia vista como 20 ohms, esa sería la recta de carga. ¿Qué dice el fabricante entonces? Bueno, me limita la curva superior-inferior y después la hipérbola de la potencia de un diodo, de disipación de potencia de un diodo, que en realidad, cuando ustedes se encuentran en una escala doble logarítmica, son rectas, que son esas que están dibujadas ahí, que comienzan de continua y llegan a pulsantes. Entonces, aquí tienen la limitación de la potencia. Entonces tienen la limitación superior, la inferior y la potencia. Acá dentro de esta curva es la zona que se llama de disparo seguro. Y el fabricante dice lo siguiente: si ustedes introducen un valor de corriente, que sería cualquiera de lo que está acá abajo, que haga entrar dentro de la zona que se llama de disparo seguro, el dispositivo se va a disparar de manera correcta. Y como límites especifica la tensión y la corriente mínima de disparo que le llama VGT e IGT. Entonces, y resulta que les pone como valor mínimo el valor que está ahí arriba, el que estoy dibujando con el puntero. Ese es el valor mínimo requerido para el disparo. Entonces, cualquier valor de IGT hacia adelante, o sea, hacia allá, me va a generar un disparo seguro. Este es el valor IGT
y si yo utilizo 3 a 5 veces IGT, estaría por allá y estaría por acá adentro, siempre adentro de la curva. Y el valor de la tensión que estoy viendo es el valor VGT en ese instante dado. Como esta curva tiene esta forma y es logarítmica, en realidad, cuando yo voy corriéndome por los valores de corriente, poco varía los valores de tensión. Así que puedo asumir como valor de tensión, como respuesta a cualquier corriente, el valor VGT y distintos valores de IGT. Pero el mínimo requerido para el disparo seguro de un tiristor es, el mínimo sería IGT, pero como es función de la temperatura, iban a tener distintos valores de IGT. IGT para 25 grados centígrados es esta línea. Para 40 negativo es esta línea, va un poco más arriba. Para 125 positivo es más abajo. O sea, es dependiente de la temperatura. Entonces, en general, según donde ustedes conecten el dispositivo, es el valor IGT. Siempre se toma 25 grados centígrados y se ubica 3 a 5 veces IGT y de esa manera no le erramos. ¿Cuál es el IGD y VGD? Es un punto que es bien abajo, aquí donde le estoy mostrando con el puntero, que significa lo siguiente. Menor valor que este, el fabricante les asegura que el disparo no va a ocurrir en ninguna condición. O sea, valores menores que IGD y que VGD, esta zona, el dispositivo no se va a disparar. ¿Para qué sirve esto? Para las características o los ensayos de EMI numéricos. Entonces, yo quiero hacer un análisis numérico de la interferencia electromagnética, digo, este tiristor nunca se va a disparar si los valores de corriente y tensión que entran al dispositivo no alcanzan nunca IGD y VGD, que serían los valores umbrales de disparo. Esta zona intermedia entre el IGT y el VGD es una zona que se llama de disparo inseguro. Esa zona el fabricante le dice, ahí no entren, porque yo no les puedo asegurar si el dispositivo va a encender o no, si va a estar encendido o va a estar apagado. Sí les asegura que más allá, por adelante de IGT, por encima de IGT, tienen disparo seguro. Por debajo, bien debajo de IGD, el dispositivo no se va a disparar en ninguna condición. Entonces ese sería, estamos mostrando en la diapositiva como IGT, VGT, IGD y VGD. Vamos a entrar en un TRIAC, que yo les comenté que no se utilizan para electrónica de potencia, pero si necesitamos un dispositivo direccional, lo que hacen los fabricantes es ubican dos dispositivos en su configuración antiparalelo y ahí tienen entonces dos tiristores bidireccionales en un mismo empaquetado. Esto es una solución si ustedes necesitaran utilizar un dispositivo bidireccional en alguna conexión. Luego van a tener el IT-RMS, el IT-AB, el promedio, el IT-SM, que también es similar en lo que yo les había comentado, es similar al diodo. O sea, IT-SM es 10 veces al menos mayor que IT-AB. Luego tienen el IGT, el VGT, el IGD y el VGD. Aquí no tienen el IGD, lo tienen que sacar de la curva, digamos. El IH, el IL. Luego tienen una familia de curvas muy parecida a la que vimos en diodos. En estas son similares, bastante similares. El tiempo de recuperación inversa del tiristor. Bueno, es parecido a lo que habíamos mostrado como tiempo de recuperación inversa del diodo. Este sería el valor TRR, pero el TQ es un TRR más un TRC. Ese TRC es un tiempo mínimo requerido que se llama de recombinación. Este tiempo mínimo es un tiempo que le agregamos, las cuales no debería haber tensión positiva en el ánodo para que lo apaguemos. Es decir, ¿cuál era la condición de apagado del tiristor?
una de las condiciones era que haya una polarización negativa o inversa y que la corriente entre ánodo y cátodo sea menor que IH. Esto, pero en un tiempo al menos igual a TQ. Si esto ocurre, el dispositivo se apaga. Ahora, si yo inmediatamente, antes de terminado el TRR, le aplico polarización positiva, el fabricante ya no les asegura si no se va a reencender, debido a, va a depender mucho también de la velocidad de subida de esa tensión. Los dispositivos, para ser aplicados en aplicaciones de continua, estos tiristores, necesitaban un circuito de conmutación forzado, o sea, de apagado. El apagado clásico que vamos a utilizar nosotros es este. Tiristor conectado en una carga de alterna, en una carga cualquiera, donde la fuente es de alterna. Como la tensión va a llegar a cero, la corriente también va a llegar a cero y se va a autoapagar. Es decir, yo voy a encender el dispositivo, pero se apaga por sí mismo, por cuestiones de la fuente. Si la tensión es continua, como en esta diapositiva, se puede apagar siempre y cuando la carga tenga una característica del tipo resonante, o LC. Entonces, como la característica es resonante, la corriente tiene una forma senoidal y la corriente sola va a llegar a cero. Esto no es un caso real de una carga de electrónica de potencia. No vamos a tener un caso de ese tipo. El otro caso sería el mostrado acá, que se utilizaba mucho en los años 80, que era una fuente inversa de tensión. Es decir, esto que les voy a mostrar ahora es cómo se utilizaba en los años 80. No es como vamos a utilizarlo nosotros. Al tiristor solamente lo vamos a utilizar en aplicaciones de alterno, no en aplicaciones de continua. Pero si en los años 80 se utilizaba en aplicaciones de continua, el tiristor una vez encendido, necesito apagarlo de alguna manera. ¿Pero cómo lo apago? Lo apago porque cuando lo encendí al tiristor, podía darse con algunos circuitos externos que un capacitor externo al tiristor quede polarizado de esta manera, negativo del lado izquierdo y positivo del lado derecho, y cuando yo necesite apagar el tiristor, simplemente switcheo una llave, que también puede ser un tiristor, y este capacitor me hace conectar negativo en el ánodo y positivo en el cátodo, y como hay una carga altamente inductiva, el dispositivo se va a bloquear por inyección o por conexión de este capacitor sobre el tiristor. Obviamente, la energía requerida para que el dispositivo se apague tiene que ver directamente con el valor del capacitor, un medio de C por B cuadrado. Por lo tanto, este capacitor tenía que ser... Aquí me manda un mensaje de que internet está inestable. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí. Sí, profe. Ah, listo. Entonces, ustedes van a encontrar que este valor de capacitor tenía que ser suficientemente grande para que tenga suficiente energía para apagar el tiristor y suficientemente pequeño para que lo pueda cargar muy rápido. Así que había un compromiso en eso para el diseño del capacitor. Otra aplicación es si yo tengo una conexión del lado de la fuente como si fuera un circuito de Norton, digamos, o sea, una fuente de corriente. En ese caso, por el tiristor, una vez conectado, utilizo este circuito, que es un circuito LC, y con el capacitor de nuevo, cargado de esta manera, cuando disparo el capacitor, cuando conecto el capacitor, se genera un pulso resonante que hace que la corriente que estaba circulando por el tiristor ahora va a circular por el circuito resonante. Esto hacía derivar gran parte de la corriente que circulaba por el tiristor,
circulando por este otro circuito, y la corriente del tiristor pasaba a ser menor que IH, que era una de las condiciones para que se apague. Así que el dispositivo se apagaba de esa manera. Este tipo de circuitos era bastante elaborado, se utilizaban, pueden encontrar varios libros con circuitos de este tipo, pero actualmente no lo requerimos porque nosotros no estamos utilizándolo en corriente continua. Así que queda solamente como anécdota cómo eran los métodos de apagado de los tiristores en ese tipo de condiciones. El GTO fue creado hace muchos años, en los años 60, en la década de 60 ya, y en los 70 se utilizó el GTO. ¿Cuál fue el objetivo del GTO? Un dispositivo tiristor que pueda ser apagado por la compuerta, porque el tiristor clásico no lo podemos apagar por la compuerta. Este dispositivo pareció que iba a tener mucho éxito, pero el requerimiento del tiristor, de la corriente por el tiristor de la compuerta, es tan grande, la cantidad de corriente que necesitamos para apagarlo negativo, que lo hace impráctico para la mayoría de las aplicaciones clásicas que nosotros utilizamos. Así que el tiristor, en esta condición, aparte los tiristores estos tienen tan baja frecuencia de conmutación que lo hacen impráctico en la mayoría de los requerimientos que nosotros utilizamos para conexiones de apagado por compuerta. Acá tiene una hoja de datos de un dispositivo de este tipo, y el que sí se puede utilizar es este dispositivo que se llama IGCT. Este dispositivo suele ser utilizado en la práctica. ¿Por qué razón? Porque es un tiristor, pero tiene un circuito junto con el mismo dispositivo para el apagado. Profe, ¿ese es el disco que mostró la otra vez? Sí. Nada más que es un tiristor de alta potencia, que esto es un pack completo, que tiene el disco embebido y además el circuito de apagado, con un banco de capacitores. Aquí les muestro cómo es el circuito. Aquí está el banco de capacitores con un circuito de apagado. Y este dispositivo, entonces, se apaga, porque es un GTO, se apaga por la compuerta con una corriente tan grande requerida para el apagado, pero se puede lograr porque lo hace a través de un banco de capacitores. Yo simplemente con el circuito le doy la señal de apagado, y el banco de capacitores que está al lado forma parte del tiristor, entonces con eso logro el apagado. Por esa razón, este dispositivo sí se puede utilizar y es bastante utilizado en la práctica, pero es un tiristor con un circuito de apagado que es un banco de capacitores para el apagado aquí. Aquí puedo lograr entonces... Sí. Disculpe, esa corriente tiene que ser en un muy corto plazo, por eso lo podemos conseguir. Sí, tal cual. Acá, acá los valores de corriente suelen ser, por ejemplo, los valores de corriente suelen ser casi del orden de la corriente de ánodo máxima. O sea, son valores muy altos de corriente. Por eso no eran tan prácticos antiguamente, antes que se fabriquen este tipo de tecnología. Era poco práctico, porque como un circuito driver de excitación, si el circuito driver tiene casi la misma potencia que el tiristor que estoy comandando. Entonces, ¿para qué estoy haciendo tanto lío si yo al final necesito una potencia tan grande como para el apagado como la de encendido? Los tiristores clásicos son los más utilizados. El GTO es poco utilizado en realidad. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, una datasheet de un tiristor en tipo pack, de baja potencia, 150 amperes, RMS. El valor promedio es 95 amperes, y el valor máximo no repetitivo, bueno, depende obviamente de la temperatura, pero puede alcanzar a 15.000 amperes. O sea, muy superior a 10 veces el valor RMS. Esto es para este tiristor. Hay otros tiristores que son 10 veces. El IGT y el VGT son los valores de disparo seguro,
150 mA y 3 voltios. Es decir, cuando yo le aplique a la compuerta 150 mA, ese es el umbral. O sea, yo debería utilizar mucho más que eso, 3 a 5 veces este valor. Yo voy a ver, como caída de tensión, 3 voltios un poquito más. Y estos son los valores IGD y BGD que el fabricante les asegura que no se va a disparar. Si ustedes aplican menor que ese valor, no se va a disparar. Ahí tienen la curva de la compuerta que les mostré recién. Y ahí tienen un tiristor conectado en alguna configuración puesto acá. Yo lo separo de ahí y lo veo como dispositivo conectado solo, que sería cualquiera de estos. Lo veo conectado ahí. Tendría dos maneras de hacer el driver o el circuito de excitación del tiristor. Lo puedo hacer, siempre lo tengo que hacer con un transformador. ¿Por qué razón? Porque imagínense este tiristor que está, el tiristor TH1. Imagínense puesto ahí. ¿Cómo lo disparo al tiristor? Y tengo que aplicarle una corriente a este lado de la compuerta respecto de este lado de su tiristor. O sea, tengo que aplicar acá respecto de esto. ¿Cómo aplico el mando a este tiristor, el tiristor 1'? Aquí a la compuerta respecto de su cátodo. O sea, ¿y cómo yo tengo el circuito de alimentación? Esta es la masa, y yo voy a tener acá, digamos, voy a hacer un dibujito. Aquí voy a tener, entonces, el circuito de driver. Aquí tengo la alimentación. De acá yo voy a sacar un transformador para inyectar a este tiristor, otro transformador para inyectar a este tiristor, y así sucesivamente, que sería este circuito que estoy mostrando acá. O sea, no me queda otra que utilizar un transformador porque la alimentación de estos tiristores es flotante, la masa estaría acá, la masa estaría acá, la masa de este otro estaría acá, la masa estaría acá, pero la masa de mi circuito es esta. Entonces necesito circuitos de masa flotante, que sería esta masa. Esa masa estaría flotante. Entonces, ¿cómo yo hago entonces los circuitos de excitación? Los circuitos de excitación yo haría, tengo dos maneras, con un transformador cuya conexión sea de este tipo de conexiones, ¿qué me estaría diciendo? Que el bobinado que tengo acá, respecto al bobinado que tengo del otro lado, donde es positivo de este lado, va a ser positivo, puede ser arriba o abajo, según como yo lo conecte. Yo lo puedo conectar con un cable, tiene dos cables de salida. Si yo lo conecto de una manera, me va a dar positivo, positivo, y si lo conecto al revés, me va a dar positivo, negativo. Entonces, esta es una conexión positivo-negativo. ¿Qué ventaja o desventaja me da conectarlo así? Que cuando sature el transistor, voy a tener una tensión acá en los bornes del transformador que es 12 voltios menos la caída de tensión, ¿verdad? Y del otro lado, ¿qué voy a tener? Una tensión, la que voy a tener, que va a ser porque por acá circula corriente. Voy a tener una tensión, pero el positivo va a estar de este lado. Como acá hay un diodo, va a quedar polarizado inversamente y por lo tanto no va a haber corriente circulando hacia el tiristor. Cuando yo apague el transistor, la tensión se invierte acá, se invierte del lado secundario, y como se invierte acá, voy a tener positivo del lado del secundario, y ahí sí se va a conectar el circuito, y voy a tener una circulación de corriente hacia la compuerta. Es decir, va a circular corriente a la compuerta cuando el transistor esté apagado. Esa configuración se llama flying back o flyback, o traducido así bestialmente, entre comillas, sería volando hacia atrás. O, dicho en español elegantemente, es de transferencia indirecta.
¿Qué significa esto? Que cuando satura el transistor, no hay circulación de corriente al tiristor. Cuando apaga el transistor, hay circulación de corriente al tiristor. ¿Acepta mi circuito esto o no? En la mayoría de los casos no. Así que este circuito en general no lo vamos a poder utilizar por esa razón. Esta es otra posibilidad que se llama de transferencia directa. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo conexión positivo-positivo en el transformador. Cuando saturo el transistor, voy a tener una tensión positiva y tensión positiva acá, y va a haber una circulación de corriente directa hacia el tiristor. Esta es la conexión que nos conviene utilizar en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un circuito de disparo del tiristor, y el disparo del transistor, tiene que implicar un disparo del tiristor en la misma secuencia de tiempo. Entonces, de esa manera, yo voy a hacer un circuito de disparo en el mismo instante que estoy conectando el transistor. Esta transferencia directa es la que se recomienda utilizar. ¿Cómo es el diseño entonces? Bueno, el diseño proviene de un circuito que en inglés se llama forward o de transferencia directa, y este es el tipo de conexiones que se recomienda utilizar. Sobre diseño de transformador, y eso vamos a verlo un poquito más adelante, cuando veamos fuente conmutada vamos a hablar un poquito sobre diseño. Yo le puedo adelantar algo. Digamos, un transformador no puede tener una conexión indefinida o una saturación del transistor indefinida, porque el transformador se va a saturar. Entonces, vamos a hacer un dibujito acá. Vamos a dibujar así. Cuando hay una circulación de corriente, esta circulación de corriente que hay acá, esta circulación de corriente, debido a que el transistor se conecta, cuando el transistor se conecte, la tensión que voy a ver acá va a tener esta forma. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a tener esa forma? Y va a tener esa forma por todo el tiempo que lo tenga encendido. Entonces, el pulso de encendido debería estar acotado en su ancho. Esto sería en lo que respecta al tiempo. Entonces, no debería yo utilizar un tiempo indefinido, porque si no, esto es voltaje y esto es tiempo. Esto es lo que veo acá en el transformador. Entonces, debiera este tiempo acotarse y llegar a 0. Y si nosotros dibujamos lo que es las características electromagnéticas de un transformador, ¿cómo eran las características? Bueno, lo veíamos como V y H. Cuando dispare el transistor, voy a tener un crecimiento de V y de H, y tengo un límite máximo de V, para que no se sature el transformador. Entonces, si yo y ese V, este valor de V, es proporcional a esta integral de la tensión respecto al tiempo. Entonces, cuanto más tiempo lo tenga, esto va a alcanzar más hacia arriba y va a alcanzar a saturarse. Entonces yo le doy un pulso y lo apago, otro pulso y lo apago. Entonces, la característica de disparo, en este caso, va a tener que ser de un tipo de trenes de pulso. Una vez que disparo, que saturo el transistor, se genera esta tensión, y como tengo 12 voltios de este lado, más o menos, suponiendo que la caída de tensión del transistor es 0, del otro lado habíamos visto por las características del dispositivo, de VGT y de IGT, habíamos visto que se requieren un valor de IGT, y voy a tener 3 voltios del otro lado. Entonces, por eso aquí ven que yo tengo 3 voltios, aproximadamente 3 voltios. Entonces, voy a apagar, esperen un segundito que voy a borrar todo esto. Así no tanto aquí.
Entonces, una vez que yo conecte los 12 voltios, del otro lado voy a tener 3 voltios. ¿Qué me dice eso? Que voy a tener una relación de transformación de 12 a 3. ¿Qué otro detalle necesitamos? Bueno, cuando el transistor esté cerrado, el primario tiene un valor de inductancia que depende de la cantidad de vueltas que ustedes pongan, ¿verdad? Bien, entonces dependiendo de la cantidad de vueltas, entonces, si yo dibujo, entonces, corriente del inductor, tiempo, voy a tener un crecimiento de la corriente que, discúlpenme, pero en realidad lo dibujé mal, voy a borrarlo. Es una línea. Ahí está. Tienen la corriente del inductor va a depender del valor de la inductancia. Supongan ustedes que tienen una inductancia de ese valor, que está dibujado ahí. Si el valor fuera muy alto de inductancia, entonces la pendiente sería la que está dibujada con X o que la que está dibujada con Y. Pregunta. Si el valor de inductancia profe, es muy alto. ¿Cuál es el valor de inductancia indicado? Imagínense que el valor de inductancia es muy grande. Este es el, supongan, ideal. Si yo aumento el valor de la inductancia sobre el valor ideal, la pendiente de la corriente se achata o agranda. Se La inductancia achata. se achata. Entonces, Se achata. ¿qué quiere decir? Que para que haya una corriente, que es la corriente requerida, que es este valor que estamos mostrando acá, como yo ya sé la cantidad de vueltas que tiene, para que circule esa corriente, por este lado va a haber por el lado del primario va a haber una corriente con una pendiente, pero del otro lado es continua la corriente, ¿me entienden? Entonces, pero esa corriente depende de la derivada, ¿me entienden? Entonces, si yo tengo 0,6 amperes, hay una pendiente de esta que es la pendiente que le corresponde. Y eso va a estar definiendo el valor de la inductancia que tiene que tener el primario. ¿Me siguen? Entonces, la inductancia me define la corriente y la relación de tensiones me define la cantidad de vueltas. Y de esa manera, con la relación de inductancia, la inductancia está ligada directamente con la cantidad de vueltas. Entonces, me va a definir la cantidad de vueltas. ¿Me siguen cómo sería la idea? O sea que la cantidad de vueltas del secundario se definen después de que se defina la corriente que necesito. Exactamente. La cantidad de vueltas del secundario, o sea, a ver, paso número 1, defino la relación de tensiones. Paso número 2, defino con esa relación de tensiones la cantidad de vueltas o la relación de vueltas primario-secundario, pero no sé cuántas vueltas va a tener. Yo sé la relación que debería tener, pero no cuántas vueltas tiene. Una vez que defina la corriente requerida por el secundario, la reflejo al primario en lo que respecta a pendiente y de ahí determino el valor de inductancia. Con el valor de inductancia y el tipo de cazoleta que ustedes están utilizando o la característica desde el punto de vista de material del transformador es que obtengo la cantidad de vueltas. Pero la cantidad de vueltas del primario y la cantidad de vueltas del secundario es consecuencia de la relación de vueltas. ¿Entienden? Nunca, o sea, siempre el secundario es el cálculo que se deriva de la relación de vueltas. Si yo necesito del lado del secundario cuál es la corriente que requiere la carga en donde estoy poniendo. Ahí sí, porque esa me define la inductancia. Esos son los pasos. Yo solamente ahora le voy a explicar los pasos. Después cuando veamos fuente conmutada vamos a entrar bien en detalle y voy a explicar una sola vez este tema.
Pero ahora les tengo que explicar los pasos para que ustedes sepan cómo es la idea del cálculo de un transformador. Esto ustedes lo requieren porque siempre para excitar o disparar los tiristores necesitan un driver de transformador, hecho con transformador. Es por esa razón que tengo que mencionar este tema. Bueno. Vamos a continuar entonces. Bueno, ahí tiene una hoja de datos de tiristor. Esta es la característica típica del tiristor. Otro tiristor. De nuevo ustedes pueden ver el ITAB, el ITSM, el I cuadrado T, el IH, el IL, el TQ. Esta es la tensión caída de tensión directa del transductor, la resistencia desde el punto de vista de un transductor, la tensión y la corriente de disparo seguro y la corriente y tensión que les asegura el fabricante que no se va a disparar. Todas estas características que son la resistencia térmica y la temperatura son similares a las que vimos en diodo. Acá tienen esta curva que es muy parecida a la que vimos en diodos, que era, si bien el ITSM o la corriente máxima no repetitiva era un valor que era alrededor de 10 veces, como se define para 10 milisegundos, es como 10 veces el valor promedio, pero si utilizamos menos tiempo, ese valor va a ser mayor todavía. Luego acá tienen la corriente directa del transductor, corriente en función de tensión, que sería la característica de conducción, que obviamente depende de la temperatura y del tipo de dispositivo. Aquí tienen la curva de la compuerta, que en algunos fabricantes está la curva de la compuerta y en otros no. Aquí tiene un datasheet de un tiristor de disco de hockey. Fíjense los valores de corriente RMS, 4.500 amperes, 5.700 para tensiones. Depende, aquí tienen los números de parte del dispositivo según la aplicación que ustedes necesiten usar. Bueno, va a quedar entonces para que ustedes revisen un poquito los datasheets. Al final del apunte van a encontrar algunos fabricantes, la mayoría, digamos, muestran en sus dispositivos ya dispositivos conectados, tiristores con diodos y diodos, tiristores y tiristores en una configuración de puente monofásico, trifásico, tiristores diodos, tiristores tiristores. Esto porque estos son los circuitos que ustedes generalmente necesitan utilizar en la práctica. Y de esa manera, si ustedes tienen una degradación o una destrucción de un dispositivo, cambian directamente el pack, en donde cambian todo el dispositivo. Aquí tienen la parte de potencia y acá, en donde muestra ahí, la parte de control. O sea, el control siempre va por separado. Ahí tienen un pack de diodos y ahí tienen otra configuración de dispositivos diodos y tiristores. Aquí tienen diodos y un transistor. Y ahí tienen distintos tipos de configuraciones que la mayoría de los fabricantes los normalizan. Entonces ustedes tienen, según la necesidad que tengan, es qué conexiones van a utilizar y compran directamente el pack con todo el dispositivo conectado. Por último, van a tener la bibliografía, que siempre utilicen el libro de Ned Mohan como bibliografía principal, y después tienen una serie de libros que ustedes pueden encontrar, digamos, en la bibliografía. La bibliografía básica y la bibliografía de consulta. La de consulta es por si quieren algún detalle, digamos, mayor todavía de la básica, que en general, digamos, no la necesitarían, pero si ustedes quieren profundizar un poco más, bueno, la disponen. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo?
¿Qué vamos a ver la clase que viene? Vamos a ver transistores de potencia. En los transistores de potencia vamos a ver 3 tipos de transistores. El BJT, que vamos a comenzar por ahí. Si bien el BJT es poco utilizado en electrónica de potencia, por no decir que ya no se utiliza, igual algunas características tenemos que ver y tenemos que estudiarlas porque hay muchas aplicaciones de baja potencia que sí se pueden utilizar. Luego el MOSFET y el IGBT. Estos 2 componentes sí se están utilizando en la práctica. El MOSFET y el IGBT son los 2 dispositivos que actualmente han reemplazado directamente al BJT en todas las aplicaciones, pero de todos modos vamos a ver los 3 tipos de dispositivos. Y vamos a ver primero las aplicaciones y luego vamos a ir directamente hacia los dispositivos. Van a ver entonces un resumen en la diapositiva de los dispositivos, el diodo, el transistor, el tiristor, el MOSFET y el IGBT. Entonces, este es el dispositivo que vamos a ver primero. Si ustedes observan, aquí está el sustrato. Todos los dispositivos de electrónica de potencia tienen una estructura de diseño vertical. Esta estructura es la que ha hecho posible integrarlos y poner, es la más práctica que han encontrado los fabricantes, de la manera que se pueda distribuir la corriente y pueda fluir la corriente de una manera en gran medida, en gran valor, digamos, y es el tipo de diseño, digamos, que más resultados les ha dado a los fabricantes. Por eso todas las estructuras de diseño son del tipo vertical. Esto para todos los dispositivos de electrónica de potencia, incluido el tiristor. Bueno, vamos a hacer una conclusión entonces respecto de lo que habíamos visto con diodos y tiristores. Las características más importantes que están en las hojas de datos son similares a la del tiristor a la del diodo. Simplemente que la del tiristor hemos agregado algunos parámetros más para que, debido a que necesitamos conocer los defectos, 2 defectos o 2 limitaciones del tiristor, que son la de BDT y la corriente máxima, la derivada de la corriente máxima, y la característica de la compuerta. Eso hace diferente entre el datasheet del tiristor y la del transistor. ¿Dónde vamos a utilizar el diodo? Entre el tiristor y el diodo. ¿Dónde vamos a utilizar el diodo? En todas las aplicaciones electrónicas de potencia. ¿Qué es lo más importante como requerimiento para utilizar? El tiempo de recuperación inversa. No solo las características máximas de corriente y de tensión, sino la recuperación inversa. Eso me va a definir la velocidad máxima de aplicación o la frecuencia máxima de aplicación en todos los dispositivos que vayamos a utilizar. El tiristor va a quedar limitado para rectificación de potencia, que ya vamos a ir viendo más adelante un capítulo de convertidores en donde rectificación de potencia utiliza tiristores. Y ahí es donde vamos a utilizar este tipo de dispositivos. ¿Preguntas? No, profe. Bueno. Para la clase que viene, ¿nos conviene también leer aparte el apunte del Mohan de los transistores? Por supuesto, por supuesto. La clase que viene vamos a ver bipolares, así que les recomiendo que lo lean, porque de esa manera ustedes ya pueden hacer mayor cantidad de preguntas, pueden avanzar bastante si ustedes lo leen. Vamos a ver todas las características desde el punto de vista, no vamos a ir tanto hacia la tecnología de fabricación, ahí también está en el libro de Mohan, sino más bien en la aplicación. O sea, nuestro objetivo va a ser utilizar los dispositivos, pero tenemos que conocer todas las características. Así que la clase que viene sería bueno si ustedes pueden leer el capítulo de Mohan de dispositivos. Profe, gracias. Le hago una pregunta. Sí. Usted dijo que hay un apunte de toda la materia. Sí. Ese apunte en esta parte por lo menos está sacado del Mohan como para saber si podemos usarlo como introductorio o algo por el estilo. Sí, por supuesto, por supuesto. No solo el Mohan, sino de muchos otros manuales. Así que yo lo que les recomiendo es que
que vayan a la diapositiva del Mohan que yo le dejé, porque de esa manera lo van a leer de una manera sintética, muy rápida. En el apunte tienen mucho texto y también les recomiendo que lo lean. Van a encontrar similar en uno y en otro. Cualquiera de los dos está bueno. El apunte, ¿por qué? Porque el apunte es lo que yo voy a tomar en el examen. Yo voy a tomar en base a lo que está escrito en el apunte. Y las diapositivas que estoy mostrando son un resumen del apunte. Así que nada más que en el apunte tiene mucho más texto que lo que yo estoy poniendo en la diapositiva. El libro de Ned Mohan es un libro que yo utilicé para hacer el apunte, pero hay mucho más en el Ned Mohan, por eso yo les recomiendo que lo lean. Perfecto, gracias. Bueno, nos vemos entonces. El viernes van a tener la primera clase de práctico con Javier. Y nosotros estaríamos continuando la clase que viene el lunes que viene. Listo, profesor. Muchas gracias. Listo. Nos Nos vemos. vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, ingeniero. Chao, gracias.